Hola, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora vean esto. Finalmente es un gusto que logremos tener una clase, aunque sea virtual, pero con ustedes y conmigo, que sea la que exponga y no otras personas. Bueno, voy a comenzar. Ustedes ya tienen el PowerPoint, entonces tienen idea un poco del guión de esta clase, que tiene que ver con un tema esencial. De hecho, es un tema que yo he venido trabajando en los últimos años con mi colega Edna Suárez y con otros colegas, que tiene que ver con la ciencia en América Latina, pero en un periodo muy importante, que es el periodo de la Guerra Fría. Esta clase, que lleva por título Itinerarios de la Ciencia y la Tecnología en México y América Latina en el periodo de la Guerra Fría, es muy clara y tiene que ver con una posición historiográfica y también con una posición geográfica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Uno de los elementos que han sido cruciales a lo largo de este módulo y que lo han visto de una u otra forma en los demás módulos de historia de la ciencia es el papel que juegan los archivos para escribir esta historia. Es muy importante tener la mayor cantidad de archivos posibles, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, y de esta manera poder escribir historias de las ciencias que sean transnacionales. Sobre todo eso solo puede ser a partir del siglo XIX en adelante, a partir de la construcción de los Estados-nación, porque es transnacional, y sobre todo para el siglo XX, que esta perspectiva permite encontrar una serie de actores que usualmente están fuera de las narrativas de la historia. Se imaginarán que para el caso de América Latina es fundamental usar este tipo de historia, porque América Latina en sí ha sido un actor que ha sido silenciado e invisibilizado en las diferentes historias de la ciencia escritas en Occidente. Entonces, el tema de los archivos va a ser crucial y bueno, les voy a platicar para esta clase el caso mexicano y que vean un poco cómo hemos ido elaborando nuestra narrativa de la historia de la ciencia en México y ligeramente en América Latina. Es obvio que les voy a hablar del caso mexicano porque es el caso que mejor conozco, pero más adelante verán cómo se cruza con una historia que tiene que ver con América Latina. Los archivos nacionales, por ejemplo, en México, los archivos que hemos consultado han sido el Archivo General de la Nación, que es un archivo que tiene, pues, de la Nación, implica que tienen concentrados muchos de los archivos importantes de lo que han sido las secretarías, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, es fundamental acudir al Archivo General de la Nación. Luego está el Archivo General Estrada, que en el caso de querer hacer una historia transnacional, pues uno tiene que ir justamente a un archivo donde haya información de los diferentes intercambios, tanto a nivel diplomático y a nivel oficial que ha habido en varios ámbitos. Luego está el Archivo Histórico de la UNAM, que la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, si uno está haciendo una historia de la ciencia en la Guerra Fría, en particular en México, la universidad bueno, es muy antigua, pero bueno, en 1952 se mueve al campus actual, y ese campus es el campus de la modernización, que implica darle una prioridad muy fuerte a la ciencia. Entonces, este archivo también va a ser muy importante consultarlo. El archivo Manuel Sandoval Boyarta, que es un personaje crucial en la historia de la ciencia en México, en particular en la historia de la física. Él va a ser un actor eh, preponderante en el caso mexicano entre los 40 y finales de los 60. Luego el archivo Nabor Carrillo. Nabor Carrillo funge como rector de la universidad también en este periodo de los años 50. Y finalmente, en este caso, que es en lo que voy a enfocar el ejemplo que vamos a ver de la Guerra Fría,
el archivo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el INI. Como ven, son una variedad de archivos históricos distintos. Siempre es importante poder consultar archivos personales. Generalmente ahí hay una serie de cartas que ofrecen una trayectoria del personaje en relación con la actividad científica con la cual está comprometida y, por supuesto, con posicionamientos políticos y sociales. Luego, como les decía, hay una contraparte que tiene que estar ligada directamente con los archivos internacionales. En el caso que voy a abundar, que trata sobre el caso mexicano y la adquisición de tecnologías nucleares, bueno, los archivos internacionales relevantes, uno es, y bueno, estos archivos son relevantes para toda la gente que quiera hacer historia en general, pero historia de la ciencia en el siglo XX es prácticamente ineludible referirse a los Estados Unidos en este periodo, y Estados Unidos tiene sus archivos nacionales, que son los National Archives and Records Administration, los NARA, que están en Maryland, en Washington, y son cruciales porque tienen básicamente todos los documentos de Estados Unidos, finales del XIX y el siglo XX, de todos los temas. Y obviamente hay toda una sección del intervencionismo norteamericano. En particular, el intervencionismo en América Latina es muy importante para entender también a esta América Latina del siglo XX. Entonces, yo considero que estos son de los archivos más importantes del mundo para el periodo. Luego, obviamente, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene un archivo que en realidad está funcionando bien hace pocos años, cerca de 7 años por ahí, y el Organismo Internacional de Energía Atómica se crea en 1950 como un organismo especializado de Naciones Unidas, de manera similar a la Organización Mundial de la Salud o a la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación. En fin, este organismo va a ser crucial para el movimiento de tecnologías nucleares en el periodo, y por supuesto, hay que consultarlo porque como son los mediadores y los movilizadores de dichas tecnologías, bueno, pues se vuelve otro de los archivos cruciales para esta historia. La UNESCO, como ustedes saben, la UNESCO, que es otro de los organismos de Naciones Unidas, pues estaba comprometida con la ciencia y la cultura y la educación. Y entonces hay muchísimos elementos también que interfieren en el periodo de la Guerra Fría relacionados con las ciencias y de cómo se educa y, por supuesto, de cómo movilizarla en términos culturales. En el caso particular que les voy a enseñar, la biblioteca Bentley Historical Library, que está en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, va a ser importante porque tiene una serie de documentos en particular sobre México, también tiene sobre Japón, pero sobre todo de la formación de estudiantes en torno a un reactor nuclear en los años 50. Luego, los archivos de Linus y Java Pauling, que lo importante de esos archivos es que, bueno, Pauling fue un personaje, bueno, se sacó el premio Nobel 2 veces y uno de ellos un Nobel de la Paz, pero él estaba muy comprometido con el movimiento antinuclear. Y bueno, finalmente, los archivos, por ejemplo, aquí del Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, que es ahí donde se construyeron muchos de los instrumentos nucleares, en particular los aceleradores Van der Graaf, que se distribuyeron a varios países después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo? Bueno, una pregunta crucial en este periodo para hacer historia de la ciencia en México y en América Latina durante la Guerra Fría es cómo se mueve el conocimiento. Creo que a lo largo de este módulo hemos visto como un elemento esencial que el conocimiento
se construye a partir de que está en movimiento, de que transita por una serie de itinerarios que permiten que se vaya estandarizando al mismo tiempo que se vaya construyendo dicho conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué prefiero usar movimiento y no circulación? Bueno, pues porque la circulación es menos crítica de las asimetrías, no las incluye. Circular siempre aplana a los actores. Y el movimiento también implica, por ejemplo, que hay hoyos en el camino. Y eso es parte de lo que es el movimiento del conocimiento. No se mueve de manera suave y sin contingencias, que constantemente lo están redirigiendo en varias direcciones. Ahora, ¿qué es lo que se mueve? ¿No? Porque el conocimiento entendido así es una abstracción, entonces hay que preguntarse por cuestiones mucho más concretas. En particular, enfocados en la movilización de tecnologías nucleares en este periodo, ¿qué es lo que se mueve? Bueno, se mueven, fíjense, se van a mover instrumentos, que son desde aceleradores hasta reactores nucleares de investigación y de producción de energía eléctrica. ¿Qué más se mueve? Bueno, se mueven expertos, que va a ser una de las características cruciales de cómo sale la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial. Estos expertos se van a repartir por diferentes partes del mundo para crear nuevos expertos. ¿Sí? Entonces se mueven estas personas, se mueven los estudiantes, porque va a haber todo un proyecto de educación que implica movilizar y dar becas y que los estudiantes vayan de un lugar a otro, pero sobre todo con un enfoque crucial que es que regresen a sus países. ¿De acuerdo? Entonces, hay una materialidad en este movimiento que es muy importante no perderla de vista y que nos puede brindar una manera distinta de ver a la historia. Durante la posguerra y la Guerra Fría, ¿qué ocurre con el imperativo de ser nuclear y moderno en países de América Latina? Bueno, esto lo vamos a ver como en el caso particular, en México. Pero hay un imperativo que se impone, sobre todo por los Estados Unidos, de que ser nuclear está ligado directamente a ser un país desarrollado. Y cuando decimos ser un país nuclear es obviamente conseguir finalmente tener reactores para producción de energía eléctrica. Así se va a entender un éxito, entre comillas, del desarrollo. Sin embargo, para poder tener un reactor nuclear es necesario haber tenido una serie de pasos anteriores, desde tecnologías que llamamos mundanas, que son fáciles, que se mueven fácil, como los radioisótopos, que van a servir para la industria, para la medicina, para la investigación en biología, para la física, y luego aprender a usar tecnologías más complejas, como pueden ser aceleradores de partículas, como el Van de Graaff, o en su caso el ciclotrón, y también tecnologías tales como los reactores de investigación, que son reactores pequeños, que utilizan también uranio enriquecido, pero bueno, sirven para entrenar a las generaciones y para poder acreditar además, eventualmente, el uso de reactores nucleares para producción de energía eléctrica. Quien puede prender un reactor nuclear de este último tipo que les acabo de comentar es alguien que tiene que estar certificado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y por las Comisiones Nacionales de Energía Nuclear de los diferentes países. Entonces, adquirir estas tecnologías, este imperativo de ser nuclear, se construyó la necesidad en estos países de América Latina, también ocurre menos en África, en muy pocos países, pero en el sudeste asiático también hay toda una promoción de este imperativo nuclear, ¿no? El proceso de estandarización. Una de las cuestiones que voy a recalcar, que ya acabo de comentar, pero que también hemos visto a lo largo de este módulo, es la importancia
de la circulación del conocimiento para estandarizar prácticas y a través de la estandarización, claro que se genera entonces una comunicación entre las partes, pero más importante, también esta estandarización permite movilizar a dichas tecnologías y controlar a dichas tecnologías. Por otro lado, y ya les comenté de la historia transnacional, pero es precisamente lo transnacional lo que nos va a permitir responder todas estas preguntas. Por eso es que es necesario consultar archivos nacionales e internacionales, ¿no? Ya les comenté el tema de que voy a hablar de movimiento, de itinerarios, pero no de circulación. Y la importancia de las materialidades, que nuevamente, para reforzar esta cuestión, nos va a brindar la posibilidad de encontrar nuevos actores en nuestra historia, ¿no? Estos actores son científicos transnacionales, diplomáticos, las agencias de Naciones Unidas, choferes, funcionarios y los mismos instrumentos. Pero a ver, ¿cómo se construye este imperativo nuclear del que yo les estaba hablando? Ya vieron con Javier Ordóñez, por supuesto, todo el proceso del proyecto Manhattan y lo que aquello implicó para la ciencia norteamericana y para el mundo. Y bueno, uno de los resultados de la salida de la Segunda Guerra Mundial es que en 1953, el 8 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, leyó ante las Naciones Unidas, lo cual es un tema importante, un discurso que se convirtió en lo que se denomina la Iniciativa de Átomos para la Paz. ¿De acuerdo? Se ha estudiado mucho esta cuestión de átomos para la paz, pero una de las ramas esenciales de esta promoción de que los átomos eran benéficos y no dañinos, como tenía la gente la percepción después de que habían tirado las bombas en Hiroshima y Nagasaki, era justamente promover el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos. Y entonces por eso se llama átomos para la paz. Es decir, hay toda una promoción de utilizar la energía atómica en lo que se denomina aplicaciones pacíficas. ¿De acuerdo? Consideran que la producción de energía eléctrica no es para la guerra, sino para la paz. Sin embargo, recuerden que este periodo, después de la posguerra, se denomina la Guerra Fría. Sigue habiendo un conflicto y las tecnologías nucleares van a estar en medio de ese conflicto. Entonces, la manera en la que se van a distribuir tiene que ver con la nueva geopolítica en la cual está inmerso el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un informe de lo que se va a denominar el Fondo para el Desarrollo del Átomo Pacífico, que es muy interesante porque esta promoción que Estados Unidos va a invertir mucho dinero es para convencer que hay que formar a los estudiantes para poder usar estas tecnologías nucleares. Y una de las disciplinas que va a aparecer en este periodo es la denominada ingeniería nuclear. Y Estados Unidos va a tener varios centros, entre ellos uno en la Universidad de Michigan Ann Arbor, donde va a ofrecer entrenamiento y formación a estudiantes extranjeros con un reactor de investigación. Es así que se forma en Ann Arbor el Michigan Memorial Phoenix Project, que es un proyecto que una característica muy particular es que es un memorial que va a promover, educar y el uso pacífico del átomo. Esta es una imagen de los primeros dibujos que se hacen de cuál va a ser el símbolo que va a representar al Michigan Memorial Phoenix Project. Pero bueno, ¿por qué es importante en nuestra historia? Bueno, por un lado es importante porque va a sentar un precedente. Esto se echa a andar en el 53, 54.
que coincide con Átomos para la Paz. Y tiene que ver con que es la primera experiencia que se va a tener de qué es promover Átomos para la Paz en concreto. ¿Cómo lo van a hacer? No solo es una campaña de propaganda que va a implicar llevar películas, dar conferencias, sino que cómo vas a formar a estas gentes a las cuales quieres inculcarles este uso de estas nuevas tecnologías nucleares. Bueno, pues esta experiencia es muy importante porque van a invitar a varios países del mundo. Entre ellos estaba la India, Japón, también Burma, pero muy importante, México y Brasil. Y el caso mexicano es el primero en comenzar esta experiencia de este proyecto. De México van a ir 11 estudiantes, la mayor parte de ellos físicos, otros ingenieros eléctricos, para formarse en el uso de estas tecnologías nucleares. Y así regresar a México y entonces poder saber usarlas y como consecuencia también solicitarlas como una necesidad para el espacio particular mexicano. Pero esta experiencia se va a replicar en muchos sentidos. Y cuando en 1957 se forma el Organismo Internacional de Energía Atómica, también va a tomar de esta experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay un elemento esencial. Si tú quieres distribuir y abrir el mercado de estas tecnologías nucleares, tienes que tener quien sepa usarlas. Y eso requiere una inversión de tiempo y dinero. Estos son los estudiantes mexicanos que están en el reactor con el que les enseñaban a trabajar en Ann Arbor, en Michigan. Y bueno, como ven, esta es una parte del reactor y es una foto, pues es una foto muy bonita porque además uno ve las dimensiones de los instrumentos que siempre perdemos a la hora de estar haciendo la historia de la ciencia, como si no importara la dimensión. Una de las cuestiones características que también vieron con Javier Ordóñez fue que uno de los productos de la Big Science, uno de los resultados de la llamada Big Science, eran las dimensiones de los instrumentos y de los espacios en los cuales entraban estos instrumentos. En particular, los aceleradores de partículas y obviamente los reactores de investigación requieren de instalaciones industriales que son grandes, requieren de mucha gente que trabaje en ellas y hay otro elemento crucial. El costo de dichas tecnologías es alto. Como ya les comenté, en 1957 se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica y una de las primeras actividades que va a realizar en la promoción de los usos pacíficos de la energía atómica va a ser la exhibición móvil de radioisótopos que tuvo lugar de 1960 a 1965. En 1959, Estados Unidos le regala al organismo 2 camiones de una marca muy norteamericana que hace tractores y camiones industriales, llamada Harvester Incorporation, y los dona como un laboratorio móvil donde adentro se van a poder hacer una serie de prácticas con radioisótopos que no son dañinos, en realidad tienen vidas cortas realmente saludables, si es que se les puede denominar así, pero el punto es que lleva los instrumentos como los contadores Geiger, que son cruciales para medir qué tan radioactivo es un elemento, y lo regala para que el organismo haga propaganda, pero también forme técnicos especializados en el uso de radioisótopos, lo cual, como ya les había comentado, es parte de esta escalera del desarrollo de lo nuclear. Y bueno, el organismo internacional los acepta e inmediatamente comienza a enviar a todos los países que eran miembros, les envía una invitación para ver si les interesa
que llegue la exhibición. Una cuestión muy importante es, el organismo pagaba una parte, al principio decía, bueno, yo pago parte del transporte, ustedes tienen que pagar a sus expertos allá y yo pago al chofer. El chofer era el que le daba mantenimiento al camión. La mayor parte de los países responden que no. Por ejemplo, el caso de Haití es realmente importante porque ellos responden, no solo no nos interesa, sino que ni siquiera es parte de nuestros planes algún día ser nucleares. No tenemos ni siquiera dinero para pensar en ese futuro. Entonces aquí surge un elemento crucial y es, ¿por qué tienen que necesitar estas tecnologías los diferentes países? Y ahora me voy a enfocar en el caso de América Latina. ¿Por qué era una necesidad? Una de las cuestiones importantes es que América Latina tiene muchos recursos naturales, entonces, por ejemplo, el caso de la producción de energía eléctrica, no necesitan tener reactores nucleares. Hay hidroeléctricas y geotérmicas que realmente cumplen muy bien con ese papel. Y las tecnologías nucleares no son baratas. Entonces, los países de América Latina, en general, pobres, ¿por qué iban a gastarse el dinero en estas tecnologías? Había que construirles una necesidad, por supuesto. Y para ello existe toda esta movilización de Estados Unidos en compañía del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y entonces, ¿qué países de América Latina aceptan la unidad móvil de radioisótopos? Bueno, la acepta México, que en un primer momento dijo, no, no me interesa, ya tenemos todo, y luego dijo, bueno, sí, ahorita les voy a platicar, para mis propios fines me va a servir. Luego va a Brasil, a Uruguay, a Argentina, regresa a Brasil, va a Bolivia y finalmente se le regala a Costa Rica el camión para que hagan otro tipo de actividad. Todos los demás países no pueden recibirla porque no es parte de sus planes o porque ni siquiera tienen gente que pueda tomar los cursos de radioisótopos, menos darlos. Países como Brasil y Argentina, como hemos visto, además, el caso brasileño no lo hemos visto porque casi todo el material está en portugués de antes del siglo XX, pero Argentina, Brasil y México, junto con Venezuela, y Venezuela no lo acepta, eran los países que ya tenían una comunidad de físicos y de químicos que podían, en todo caso, aprovechar esta cuestión de aprender sobre radioisótopos. Ahora, ¿para quién están dirigidos estos cursos que se van a ofrecer con la exhibición? Bueno, físicos, químicos, médicos, odontólogos e ingenieros. Y la idea era formar en mucho sentido técnicos para la clínica. Realmente había un enorme grupo en esa dirección. Y pues eso implica que en un país tiene que haber ciertas condiciones para poder tener esta exhibición móvil de radioisótopos. Finalmente, estos son los países que aceptan en América Latina. Y a México llega en enero de 1960. Llega la exhibición móvil de radioisótopos. El camión, el que va a Europa se llama la unidad 1 y el que llega a México se llama la unidad 2 y ese viene directamente en carretera desde Oak Ridge, no tenía que cruzar todavía ningún mar, y entra por el norte del país, cruzando la primera frontera entre Estados Unidos y México. Esta exhibición, y aquí les muestro un mapa de Latinoamérica, efectivamente va de México, baja a Brasil, luego va a Uruguay, va a Argentina, regresa a Brasil, cruza hacia Bolivia, regresa a Brasil y de ahí la regalan a Costa Rica, que no es que ahí no va la exhibición móvil como tal, sino que la regalan para erradicar a la mosca del Mediterráneo,
y así eventualmente poder radiar a las moscas y que se vuelvan estériles. Bueno, estos camiones que ya les decía, este camión, no camiones, bueno, hay dos, pero en particular el que viene a América Latina, llevaba estos instrumentos y por supuesto había que dar cursos con estos instrumentos. ¿Y esos cursos quiénes los daban? Bueno, en el caso mexicano, los dan los especialistas, ya hay especialistas en radioisótopos. Y ellos son los que van a ir junto con el chofer, que va a ser crucial en esta historia, que se llama Joseph Obermayer, que viene de Viena, van a recorrer diferentes estados en el caso mexicano y van a impartir en idioma español el curso de radioisótopos. Y forman a muchísimas personas. En México se forman 200 técnicos en el uso de radioisótopos. Luego, cuando va a Brasil, en Brasil también ya sabían de radioisótopos y de hecho la comunidad de físicos decide que pues no saben bien qué hacer con este camión porque no les interesa lo que trae. Entonces, pues ahí pasa por una serie de contingencias del camión y lo llevan a diferentes pueblos para que la gente haga, los médicos, en fin, se hagan diferentes prácticas con estos instrumentos que van en el camión. En Uruguay también van a ir a unos cursos en la Universidad de Montevideo. En Argentina va también a varias ciudades que también ya sabían usar radioisótopos. Y el caso boliviano es muy interesante, fíjense, porque Bolivia es un país que ni siquiera era miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y en 1963 piensan que esta exhibición se mueve durante 5 años en estos países que les mencioné. Bolivia se da cuenta que pues sí va a querer. En 63 les digo que deciden ingresar al Organismo Internacional de Energía Atómica para poder recibir la exhibición móvil y de esta manera tener sus primeros cursos de radioisótopos para la gente que va a trabajar sobre todo en hospitales. Y los expertos que les ayudan a dar esos cursos son argentinos. Ahí hay una cooperación sur-sur, donde Estados Unidos ni nadie interviene, y les permite entonces a los bolivianos empezar a usar estas tecnologías y empezar a construir una comunidad relacionada con lo nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, un elemento esencial que es representativo de América Latina en la diferencia además entre pobres y ricos es a los países a donde va esta exhibición, salvo Bolivia, son los países que ya tienen comunidades científicas que están bastante consolidadas o están empezando a consolidarse y por lo tanto este tipo de tecnologías les son útiles. Una característica importante también es que el caso brasileño, el caso argentino, ahí en los años venideros a los militares les va a interesar muchísimo el tema de las tecnologías nucleares y van a promover su uso a lo largo de muchos años. El caso mexicano a los militares nunca les interesa. Entonces la historia de lo nuclear en México va a ser muy distinta al caso brasileño y al caso argentino. Ahora, fíjense, algo interesantísimo. Este es una, bueno, no es una representación, son unas fotografías que representan justamente la unidad móvil 1, cuando están dando los cursos. La foto del lado izquierdo es en México y la foto del lado derecho es en Bolivia. Es importante mencionar, obviamente, que en el lado izquierdo hay una mujer. En México hubo varias mujeres que venían de la química que tomaron los cursos. Y de las fotos que hay de la exhibición en Bolivia, todos son hombres, ¿no? Que eso es un elemento a considerar. Si uno quisiera, por supuesto, trabajar desde una perspectiva de género, no hay que perder de vista quiénes son los que enseñan y los que toman estos cursos. Pero como ven, es el mismo camión, ¿sí?
Ahora, cuando hablaba yo de los instrumentos nucleares, fíjense qué importante es esto. Abajo tienen un Trigamar 3, que es el reactor de investigación que yo les enseñaba, y del lado derecho tienen un acelerador de partículas, que es un Van de Graaff. Y que para el caso mexicano va a ser crucial porque va a haber una comunidad que se forma en 52 en torno a este instrumento. Y entonces, si yo quiero hacer esta historia de cómo se mueve el conocimiento, que sea transnacional y que hable yo de la materialidad, todos estos elementos que les acabo de mostrar son cruciales para poder hacer dicha historia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablo de tecnologías nucleares, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando precisamente de estas que están observando. La de arriba que voy a regresar, que tiene que ver con el uso de radioisótopos. ¿Sí? Estas tecnologías van a permitir que se construyan comunidades en los diferentes países de físicos, de radioquímicos, de técnicos especializados en radiación, ¿de acuerdo? Que van a empezar a consolidar a dichas comunidades y, por supuesto, es a esas comunidades a las que hay que construir la necesidad para que el imperativo de lo nuclear se mueva. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos son procesos esenciales para hablar de la historia de lo nuclear en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, un elemento muy importante, y en el caso mexicano es representativo en este mural que pinta un muralista mexicano importante de los años 50, llamado Chávez Morado, pinta esto que es la construcción de la nación. Y este es un tramo final de un mural que está en la ciudad universitaria, en la Ciudad de México, que es el proceso de expropiación y luego cómo se construye la ciudad universitaria, donde la culminación de todo este proceso es, este es el interior del acelerador Van de Graaff, y trae como carga simbólica y representativa de la época que la manera de ser moderno y desarrollado era finalmente la adquisición de instrumentos nucleares o de dimensiones muy grandes que nos definieran con esos términos. Entonces, las tecnologías nucleares son parte, se construyen como un discurso, parte de la cultura y del poder político. ¿De acuerdo? Y el caso mexicano lo plasma en este mural, que además no solamente adorna a la ciudad universitaria, sino que está brindando un discurso visual de cómo debe ser el papel de la ciencia en lo que en ese momento era el mundo contemporáneo. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar toda esta clase y a mí me gustaría cerrar con la reflexión de cómo es crucial, cómo vamos a hacer la historia de la ciencia en América Latina. Bueno, obviamente depende del periodo del que vamos a hablar, pero una de las cuestiones que yo he querido recalcar a lo largo de este curso ha sido la necesidad de estar mirando a lo local en relación con lo global y cómo se mueven las cosas, en la materialidad, en la importancia de poder hacer historias de los objetos que entonces nos van a traer a la luz estos actores que estaban invisibilizados. ¿De acuerdo? Y para ello necesito una serie de fuentes que son documentos, pero también hay muchísima información visual. El caso de América Latina, que hay una tradición de tirar a la basura los archivos, sobre todo de los predecesores, bueno, pues las imágenes, las fotografías, como vimos en el caso
de la exhibición móvil de radioisótopos, o como vemos en el mural, son fuentes cruciales para poder escribir esta historia de la ciencia en América Latina. Ahora, una cosa final que a mí me parece importante también es que tenemos que individualizar también los casos. No podemos hablar en términos generales y decir esto ocurre en toda América Latina. Hay coincidencias, hay similitudes y también hay profundas diferencias. Entonces, si queremos realmente hacer una historia donde lo local y lo global estén interconectados y podamos hablar de itinerarios, tenemos que hacer estudios de caso particulares. ¿De acuerdo? El caso boliviano, el caso brasileño, el caso argentino, el caso venezolano, y así podemos ir país por país. Y hasta que no construyamos a partir de esas individualidades en tensión con lo que está ocurriendo regional e internacionalmente, no podremos tener una visión completa de qué es la historia de la ciencia en este espacio geopolítico. ¿De acuerdo? Porque recordemos que América Latina, con ese nombre, se construye además en oposición ¿a quién? Al norte, en particular a Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde podemos generalizar y cómo para ello necesitamos individualizar nuestro trabajo y nuestra narrativa en la historia de la ciencia? Muchas gracias. Hasta luego.